bueno, siempre es bueno. Por su virtud y su grandeza. Es tan poderoso nuestro Dios que nos rescató. Por su infinito inmenso amor. Nos rescató del pecado. Cantaré. Por eso cantamos al Señor. Gloria del Señor. Decimos otra vez, por las bondades del Señor. Por las bondades del Señor. Por su virtud y su grandeza. Por su infinito inmenso amor. Cantaré la gloria del Señor. Decimos de nuevo, por las bondades del Señor. Queremos recordar eso. Por las bondades del Señor. Por su virtud y su grandeza. Por su infinito inmenso amor. Cantaré la gloria del Señor. Te decimos a ti, Jehová, nuestro Dios. Cantamos a ti de tu bondad, de tu grandeza, de tu hermosura, oh Jehová. Te adoramos solamente a ti, Señor. Las bondades del Señor. Por su virtud y su grandeza. Por su infinito inmenso amor. Cantaré la gloria del Señor. Otra vez por las bondades. Por las bondades del Señor. Por esas bondades y misericordia no hemos sido consumidos. Su virtud y su grandeza. Señor, tú eres grande. Aleluya. Por su infinito inmenso amor.
siempre es un privilegio tenerle aquí con nosotros. Y si usted ha venido aquí por primera vez, nos gustaría que levantara su mano donde quiera que esté. ¿Hay alguien que nos visita en este día? Por allí ve una mano que se levanta. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más allí donde está? Por allá, veo una mano por allá, por aquella esquina. Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidos. Ah, ¿dónde? Arriba, por allá. Ah, Dios les bendiga, allá en el balcón. Dios les bendiga. Alguien más que nos visite. Bien importante que nosotros identificarle. Alguien más. Por acá, por aquella esquina de allá. Dios les bendiga. ¿Dónde me falta alguien que se visita y no haya levantado la mano? Vamos a ver. ¿Sabe que nosotros queremos que usted se integre a lo que está pasando aquí hoy? ¿Verdad? Bienvenido y deseamos que usted se sienta bien recibido en este lugar y en esta iglesia. Así que vamos al tema de hoy. ¿Están listos? Dios es bueno es poco. Vamos a hablar sobre el tema. Fíjate qué tema, qué título más bueno. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo intentamos y se intenta constantemente. Buscarle la vuelta a Dios, ¿verdad? Porque eso lo hacemos en la vida terrenal, con la gente. Y uno adquiere una cultura de actuar, de manipular, de simular, de tratar de impresionar a la persona, de hacerle creer algo que no es real. Sabemos simular amor cuando no tenemos amor. Sabemos simular alegría cuando estamos muriéndonos de tristeza. Sabemos simular tristeza cuando vamos a un funeral, ponemos cara de funeral, aunque realmente no estamos conmovidos ¿verdad? Aunque no siquiera conozcamos a la persona, pero una vez cruzamos el umbral de esto. Porque esa es la cara apropiada. Tenemos cara de Navidad. Entonces, ese doctorado en simulación que tenemos y en manipulación, lo llevamos a la relación espiritual. El único problema es que con el que estamos hablando, Él no mira ni tu rostro, ni escucha tus palabras para saber lo que hay. Él mira ¿dónde? Y ahí no se puede engañar. Dios no puede ser burlado. Y leemos en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8, donde dice, vamos a ponernos de pie, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará, que es lo mismo, ¿verdad? Eso también, lo que siembra uno, eso es lo que cosecha. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, ahí está Espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Del Espíritu segará o cosechará vida eterna. Se puede sembrar entonces para humana, para la tierra, para el mundo, para lo que la gente piense, o sembrar para vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que está hablando aquí. Padre, te damos gracias. Señor, llévanos de la mano a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, queremos aprender de ti, incluyéndome a mí, Señor. Necesitamos toda la ayuda que nos puedas dar para que la palabra se haga viva en nuestro corazón. En tus manos estamos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Sembrar para el Espíritu y no para la carne. Así, obviamente, el espíritu y la carne son los opuestos. La carne representa lo terrenal, lo humano, lo que es mi funcionamiento en la sociedad aquí, ¿no? Lo que se queda aquí, lo que no trasciende, lo que no tiene que ver con la eternidad, ¿verdad? Es la carne, le llama la carne. Mi desempeño como un ser social en la tierra. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué está de moda? ¿Qué espera la gente que yo haga? ¿Qué se llama éxito en la tierra?
que son metas terrenales, todo eso es carne, ¿verdad? Y no necesariamente, lo que quiere decir aquí, eso no tiene nada que ver con el aspecto espiritual, ¿verdad? En Efesios 1, del 13 al 14, dice, y leemos, en Él, en Cristo, está hablando de Jesús, hablándole a la iglesia, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oyendo la palabra, o sea que la palabra es el camino, el instrumento para llegar al conocimiento. Habiendo oído, que es lo que ustedes están haciendo aquí hoy, oyendo la palabra de que se va a predicar, que es la Biblia. Oyendo la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oírla y creer. Tiene que haber una transformación ¿verdad? De mente. Habiendo creído en él, está hablando de Jesús también, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora viene a ver otro proceso. Cuando usted oye y cree en él y le entrega el corazón a él, a Jesús, lo recibe, usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Las arras es la garantía, la señal de un pacto. Se acostumbraba en aquel tiempo, cuando se escribió la Biblia, cuando había un contrato que no tenía que ser matrimonial, pero incluía los matrimonios, pero también podía ser por un contrato de una venta de una propiedad. Había un intercambio de alguna prenda, donde no habían abogados, no sé cómo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo la gente sabe que esta propiedad que era mía ahora es tuya? ¿Cómo le damos legalidad? Aquí equivalía a lo que hace un abogado ahora cuando hace un contrato, eso era las arras. Entonces yo tomaba este anillo, por ejemplo, que era de mi familia por generaciones, decía, mira, vamos a intercambiar anillos. Este anillo mío ahora va a estar en tu dedo y tu anillo va a estar en el mío, indicando, poníamos testigos, ¿verdad? Indicando, ese anillo representa que la propiedad que era mía ahora es tuya. Esas eran las arras. Entonces dice que habiendo oído la palabra de verdad, mira lo que dice ahí, y habiendo el evangelio de vuestra salud y habiendo creído en él, en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué es la herencia? Está hablando de la herencia de salvación, la vida eterna. Quiere decir que el Espíritu Santo es la marca. Por eso la Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Ahora, ahí dice como que yo recibo el Espíritu de Cristo. Y está hablando de una conversión. Él lo dice. Oigo, creo y entrego. Le doy, me arrepiento, le doy el corazón, le pido perdón, lo recibo como mi Señor. Entonces dice que eso es lo que hace que el Espíritu Santo venga a morar a una persona. No hay otra manera. Dado el caso que el que no llegue a la presencia de Dios con ese Espíritu Santo no puede entrar. Eso es lo que queremos hoy aclarar. Porque hay tantos caminos que la gente quiere poner para llegar a Dios. Terrenalmente hablando, sustitutos del camino que Dios estableció, que es ese. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, otra palabra, no vas a llegar a la gloria sin Cristo, ¿verdad? Y la gente busca caminos en religión, y voy a la iglesia, no me convierto, pero voy a la iglesia y hago este sacrificio y ayudo y le doy ayuda a los pobres y cuando viene el huracán que vino sobre Puerto Rico traigo ayuda, aunque llevo una vida de inmoralidad, le doy miles y cientos de miles y millones a los pobres. Te felicito, se necesitaba eso. Pero en cuanto a tu salvación, estás igual de perdido como si no hubieras hecho eso, porque no hay puertas paralelas. Eso es lo que dice ahí, eso es lo que dice Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. No se ha provisto una puerta alternativa para entrar a la gloria de Dios, que no sea Jesucristo y esa marca con el Espíritu Santo. No puede haber un sustituto, no lo hay, pero lo seguimos intentando e inclusive hasta se
Se le atribuye a los que predican la palabra como está escrita. Usted ve que yo lo estoy leyendo de aquí. Se le atribuye al que predica el evangelio como está escrito fanatismo, incomprensión, intolerancia. Hay lo que se llama el sincretismo religioso que está de moda. Y a la gente que piensa que Dios tiene que ser democrático y dejarse llevar por la Constitución de los Estados Unidos y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Le parece injusto y antidemocrático? Por ejemplo, yo digo, Cristo es el camino, nadie puede llegar al Padre si no es por Él. La Biblia dice que de la única manera que usted reciba el Espíritu Santo, que es lo que le da entrada ya, dice ahí, las arras de la herencia, es que usted reciba a Cristo. Pero viene otra persona y te dice, pero ven acá, hay muchos caminos de llegar a Dios, cada cual busca a Dios a su manera. Los musulmanes lo buscan de una manera, los budistas a su manera, los hinduistas a su manera, los espiritistas a su manera, los santeros a su manera, y por allá, las miles de religiones que hay en el mundo. Lo importante es buscar a Dios. Entonces tú dices, espérate, deja olvidarme de la palabra. Por eso es que la palabra es tropezadero, dice la Biblia. La palabra salva y condena. Salvación para el que cree, condenación para el que no cree. Eso es lo que dice la Biblia. Pero una mente que no está iluminada por el Espíritu Santo dice, oye, pero ¿verdad lo que dice esa persona tiene lógica? Porque el hinduista está buscando a Dios a su manera, el panteísmo, todo es Dios. Tienen un montón de animales que adoran, ratones y monos y cosas. Pero pues eso es que ellos creen que ahí Dios, se busca a Dios. Y el panteísmo, los árboles tienen espíritu y la tierra está viva. Y eso se ha metido ahora en la nueva religión que hay, inclusive dentro del cristianismo, del culto a la naturaleza. Los árboles no tienen espíritu, ni sufren. Ahora hay que conservar y no se pueden destruir los bosques. Pero hay gente que llega a la adoración, al ridículo. Se va a hacer una autopista de Ponce a San Juan, ¿verdad? Que suponte que no la haya. Hay que pasar como se pasaba miles de montañas, miles de curvas, cientos de curvas, yo no sé cuántas, yo la cogí muchas veces. Pero en el medio del plano hay una ceiba que tiene 400 años. Entonces vienen los idólatras de la naturaleza. No hay que acostarse en los troncos de la ceiba porque esa ceiba no se puede tumbar. Que la gente siga cogiendo curvas, matándose en los riscos, pero salvamos a la ceiba de 400 años. Ridículo. Hay que cuidar la naturaleza, pero la naturaleza Dios la puso al servicio de la raza humana, con la responsabilidad de administrarla bien. No empieza a tumbar bosques por ahí, porque usted tiene que ser responsable. No empieza a tirar porquerías en los ríos y en el mar. Usted tiene que ser el cristiano tiene que tener una responsabilidad porque la naturaleza no la dio Dios. Me salí del tema, vuelvo para atrás. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que hay un solo camino y la única manera es con las arras de la herencia, que es el Espíritu Santo, y no hay un camino alterno. ¿Cómo explica el Señor el camino de redención en Juan capítulo 1, verso del 9 en adelante? Dice de la siguiente manera y leemos. Juan 1:9 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Él es la luz, dice aquí, ¿verdad? En Él estaba la vida, dice en el verso 4, y la vida era la luz de los hombres. El único que puede darnos vida y vida eterna es Jesús, ¿verdad? Dice aquí que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Está hablando de la divinidad de Cristo. El mundo fue hecho por Él. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, a salvar, a pagar nuestra culpa. Y los suyos, los hebreos, no le recibieron. Vino a lo suyo, a hacer lo que Él se propuso en su corazón. Lo que el Padre le envió a hacer, morir por los pecados de nosotros. Pero los suyos, el pueblo hebreo, no le recibió, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, hebreos y no hebreos, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, dice ahí, hay que reconocer ese sacrificio en la cruz, esa muerte y resurrección de Cristo como el único camino de salvación. Reconocer que la razón de Él estar en esa cruz fue mi pecado y tu pecado. Y que cuando tú le entregas tu arrepentimiento a Él, le entregas tu vida, esos pecados fueron clavados en la cruz porque Él murió por esos pecados. Y tú pasas de muerte a vida y el Espíritu Santo te marca. No hay otra manera. Pero seguimos intentando caminos paralelos. Ahora, una de las realidades de la iglesia o del mundo, vamos a decirle, es que los hijos del reino, los redimidos, los que creen, tienen que coexistir con los hijos del mal, los que no creen. En este mundo hay dos caminos nada más. Y hay dos príncipes o dos señoríos. Nadie vive en este mundo sin un Señor. Si tú no tienes a Cristo como Señor, inevitablemente tienes a Satanás como Señor. No, pero yo no quiero saber yo no soy cristiano, pero yo no quiero saber nada de Satanás tampoco. Es que no depende de ti. Hay un antecesor tuyo que te entregó a Satanás hace mucho tiempo. Y desde que tú naciste, estás en camino de muerte y de condenación. De la única manera que se interrumpe eso es con una conversión a Jesucristo. Así que aunque tú ni creas en Satanás, ni te interese servirle, no quieres saber de él, si no eres cristiano, estás y vives bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Así que inevitablemente los hijos del reino tienen que coexistir con los hijos del mal en la tierra, ¿verdad? Vamos a ver una parábola que explica eso en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 del verso 24 en adelante, que dice la escritura, y leemos la parábola del trigo y la cizaña. Jesús les refiere esta parábola a los discípulos diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, eso acuérdate que una parábola es una narración para ilustrar una verdad. Es un estilo literario que tiene una moraleja, una enseñanza. Está hablando de un agricultor que sembró, pero está hablando del reino de los cielos, realmente. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa parábola vamos a explicarla. ¿Qué está queriendo decir Jesús? La cizaña es una gramínea, igual que es el trigo. Se le llama gramínea, la hierba es una gramínea, el maíz es una gramínea, la caña de azúcar es una gramínea. Las gramíneas tienen la característica de que sus venas de las hojitas son paralelas, son así derechitas. Por ahí las hojas que usted ve típicas son lo que llaman pinatinerviadas, que tienen una de estas y tienen ramificaciones para los lados, ¿verdad? Pero usted mira una hoja de una gramínea y ¿verdad? Corren así. Es un tipo de hierba, el trigo y la cizaña. Pero la cizaña es un tipo de una gramínea que
imita, que se parece al trigo. Mimetismo vegetal. Mimetismo es imitar o parecerse a algo. Hay mimetismo animal también, donde una especie de animal se disfraza de otra cosa, ¿verdad? Y lo usan mucho en el mar, ¿verdad? Para cazar, ¿verdad? Asume la apariencia de algo y entonces los otros no se dan cuenta que no es lo que parece, es un animal que come y se lo comió al pez porque se disfrazó, ¿verdad? Mimetismo animal. Pero hay mimetismo vegetal también, hay plantas que imitan, ¿verdad? No es que lo hacen con intención porque no piensan, pero que se parecen a otras. Aquí por Puerto Rico, por ejemplo, hay una planta que llaman pino australiano. Es un pino que crecía silvestre antes de que trajeran muchos pinos que antes no los había aquí. Casi el único pino que había en Puerto Rico, llamamos pino, era ese pino australiano que realmente no es un pino. Es un árbol que tiene unos conitos chiquititos así. Como el pino es una conífera, el pino no produce flores ni frutos, ni semillas. El órgano de reproducción son los conos, ahí adentro están, ¿verdad? Las células reproductivas. Así que usted mira debajo y ve muchos conitos así, chiquititos así, que parecen el cono de un pino. Mira las hojas de ese pino australiano, y parece las hojas de un pino que son como tubitos. Así que cuando tú miras el pino australiano, dices, es un pino. Pero ¿sabe qué? No es una espermatofita, es una planta que produce flores y semillas, que los pinos no producen ninguna de las dos cosas. Pero se parece. Pues la cizaña solamente se diferencia cuando viene la florecida, cuando viene el fruto. La cizaña no da trigo. Así que cuando están creciendo juntas, es difícil saber cuál es una y cuál es la otra porque son prácticamente iguales. Entonces se confunden. Y le dice el Señor en la parábola, quiere que arranquemos la cizaña. Y el Señor le dice, no, porque en medio de esa cizaña está el trigo también. Y al arrancar la cizaña pueden arrancar el trigo. Imagínense el caso, vamos a ponerme a mí de ejemplo. Yo era inconverso yo me convertí después de los 30 años. Que hubiera venido en la parábola a arrancar la cizaña, yo era cizaña, porque yo no era convertido. Pero yo, en el conocimiento de Dios, yo iba a ser salvo. Dios me había elegido para ser salvo. Pero una persona que no supiera eso, dice, vamos a acabar con todos los que no son cristianos. Pero ahí me iba enredado yo también, porque yo estaba fuera de la iglesia. Y el Señor le dice, no, al final los ángeles van a separar los que son de los que no son, pero van a crecer juntos. Aún en las iglesias hay gente inconversa, hasta que tiene la cultura religiosa, cantan, vienen a la iglesia, pero nunca se han convertido al Señor. Y eso nadie lo sabe que no sea el Señor que mira el corazón de la gente. Así que el trigo y la cizaña crecen juntos. Es al final de los tiempos que hay la separación. Vamos a ver más adelante en Mateo capítulo 13, verso 36 en adelante, donde se explica la parábola de la cizaña. ¿Cómo Jesús le explica? Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo es Dios. El campo es el mundo. Fíjate que la parábola, cada cosa quería decir algo. La buena semilla son los hijos del reino, los elegidos de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo, los que no se van a convertir, que no tienen fe para convertirse. No. El enemigo que la sembró es el diablo, porque Dios no creó al mundo con esa maldad que sembró Satanás al principio. Y la siega o la cosecha es el fin del siglo, el fin del mundo. Y los segadores, los que van a cosechar y van a separar, son los ángeles.
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, cuando viene la cosecha al final, entonces sí, no durante el cultivo, mientras están mezclados, dijo, no, no lo corten ahí, no, al final se separa la cizaña que nos da fruto y se quema. Dice, así que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin del mundo, al fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre, o sea Jesús, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esa es la cizaña. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se habla del infierno. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así lo que estamos diciendo es que Dios no puede ser burlado. Uno puede buscar maneras de parecer o buscar maneras para agradar a Dios, aparte de entregarle la vida a Cristo. E inclusive la gente puede levantar estatuas, ponerle nombre mío a escuelas o edificios o a avenidas, porque yo le daba 1 millón a los pobres todos los meses. Y la gente dice que yo soy un hombre de Dios porque le doy 1 millón de pobres a los meses. Pues no me convertí a Cristo. No reconocí mi pecado, no le di mi corazón a Jesús. Porque yo pienso, Dios se va a asombrar, va a abrir la boca y diga, un hombre que le da 1 millón a los pobres todos los meses, se merece estar aquí conmigo. Eso es lo que te dice el mundo. Se ganó el cielo. Usted no ha ido a un funeral donde hay una señora que crió con mucho sufrimiento a los hijos y ¿verdad? Independientemente que se haya convertido a Cristo, la gente que habla en ese funeral dice, Señor, esta mujer se ganó el cielo. Porque es que mucho sufrió esa mujer y cómo luchó por esa familia, ¿ves? Y uno dice, mira, hasta a la gente le parece lógico, pues se ganó el cielo con su sufrimiento, su tarea de buena madre, de verdad, una mujer dedicada, se ganó el cielo. Pero la Biblia dice que esa mujer se está quemando en el infierno si no se convirtió a Cristo. Crió 27 hijos, pero no se convirtió a Cristo, pues va al infierno que va a la prostituta. ¿Es dura esta palabra? Seguro que es dura. Pero yo no lo voy a cambiar. Para que la gente me dé aplausos, diga, ve, él acepta que la mujer que crió 27 hijos trabajosamente se ganó el cielo. Yo le digo que la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Puedes criar 400 hijos y te tienes que convertir a Jesús si quieres ser salvo. Le puedes dar 1 millón diario a la gente para que coman y para que tengan. Y si no te conviertes a Jesús, vas al infierno. Porque es que tú no puedes burlar a Dios. O sea, aquel sufrimiento del Padre viendo a su Hijo como el Creador, como dice ahí que creó las cosas, Jesucristo, el amado Hijo, lo estaban escupiendo, dándole azote, poniéndole corona de espinas, dándole latigazo, y el Padre aguantando eso por amor, y el Hijo aguantando eso por amor, y tú dices, no, eso no era necesario. Yo no necesitaba ese sufrimiento, esa muerte, porque con mis obras yo me podía salvar, ayudando a gente, criando hijos. Estás buscando la vuelta a Dios. Estás haciendo inútil el sacrificio de Cristo. Eso es orgullo, eso es soberbia. Pero que una persona humilde, si no se quiere doblegar delante de Dios y recibir a Cristo, no es humilde. Aunque parezca humilde, no lo es. Tú sabes que el ser espiritual puede ser un motivo de orgullo y que eso era que pasaba con los fariseos y los saduceos. Que Jesús decía que eran como sepulcros blanqueados, que estaban, como usted va a los cementerios, pintaditos, blanquitos, brillantes, con gramita por fuera. Dice, pero por dentro lo que hay son huesos podridos. Ustedes son así, mucha oración. Esos fariseos, esos saduceos, muchos ayunos, no salían del templo, trataban de guardar la ley y cuando oraban, se paraban, oraban para que todo el mundo los viera. Y dijera, qué mucho ora Simón. Ese es un hombre, mira cómo ora. Y él decía, todo el mundo me admira. Y ayunaban y dice que se paraban en vez de ayunar allá en secreto, por allá para Dios. Porque el ayuno y la oración son buenos si se hacen para Dios. Pero en vez de ayunar para Dios, ¿verdad? Dice que demudaban el rostro y se paraban en una esquina donde pasaba mucha gente. ¿Qué le pasa al hermano Leví? No, ese hermano lleva como 3 semanas que no come.
¡Qué espirituales, hermano! ¿Sabe qué decía Jesús? Allí en Mateo. Ellos oran para ser vistos por los hombres. Ya tienen su recompensa. La recompensa era que los hombres los miraran. En el cielo nunca se oía esa oración, que era hecha para que los hombres la vieran. Y dice, y ayunan y demudan el rostro para ser admirados por la gente. Dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es lo que ellos querían? Que la gente lo admirara. Pues esa es su recompensa, la gente se lo admira. Pero acá en el cielo, lo que quiere decir, tienen recompensa ya, pero acá no. Porque no lo hacen para mí, lo hacen para el consumo de los demás. Hasta la apariencia de piedad se nos puede virar en contra si no hacemos las cosas correctamente para Dios y lo hacemos para promoción de nuestra espiritualidad. Así que, como Dios no puede ser burlado, que es el tema de hoy, Dios busca un corazón contrito y humillado. Que en vez de decirle, como hablaba aquel fariseo, cuando veía un publicano allí, que ellos consideraban pecador, un publicano es un empleado público, que trabajaba para el gobierno romano, que era un gobierno pagano, los hebreos lo despreciaban. Y está aquel hombre allí dándose golpes en el pecho, aquel publicano pidiendo perdón en el templo. Y el fariseo ese de la oración y de los ayunos lo mira y dice la Biblia que decía, yo te doy gracias, Señor, porque yo doy diezmo de lo que gano, yo hago algo oración, esto y lo otro, y no soy como aquel publicano que está allí. Y dice Jesús, ¿ustedes ven esos dos? Aquel publicano que se está dando golpes en el pecho y decía, Señor, yo no soy digno de estar en tu presencia, pues yo soy pecador. Ese está justificado delante de Dios. Ustedes ven ese religioso que no sale de la iglesia, que ora 14 horas todos los días. Ese yo no lo escucho. Es duro. Pero Dios trabaja con corazones quebrantados. El mejor camino para encontrarse con Dios es la mansedumbre de corazón, el quebrantamiento, el doblegarse, el reconocer la integridad de Espíritu, Señor. No soy como tú quieres que yo sea. Es una oración como la del publicano, era una oración bien espiritual. La que no era espiritual era la que él decía que él no salía de la iglesia, esa no era espiritual. La que estaba diciendo, Señor, yo soy un pecador, yo no debo estar aquí. Dice Jesús, ese, así es, como ven, ese, como este, no como este. Entonces, que Dios no puede ser burlado. ¿Cómo tiene todo tipo de mensajes? ¿Qué propósito tienen los mensajes como este? Mire, hermano, nosotros tenemos un doctorado en manipulación y en buscar que la gente nos admire y en tratar de que la gente crea lo que no es. Sabemos disimular amor cuando no estamos amando. Sabemos aparecer la alegría y el alma de la fiesta cuando estamos llorando por dentro. Sabemos expresar que nos preocupa algo cuando no nos preocupa en absoluto. El mundo nos enseña a ponernos máscaras. Este tipo de mensaje tiene como propósito, haz como aquel publicano, quítate la máscara delante de Dios. Desnúdate. Adán, cuando pecó, ¿qué hizo? Inmediatamente se vistió. Él estaba desnudo y no se avergonzaba. Caminaba con Dios y desnudito. Y Eva también. En el momento que viene el pecado, viene una segunda mente que él no tenía, que es esa conciencia de culpa. Eso no existía porque no había pecado. Inmediatamente que viene la culpa, viene la manipulación. Y viene y se viste. Y dice, ¿por qué? ¿Dónde tú estabas? Y dice, yo me escondí, Señor. Me escondí. Entonces, eso de ponernos hojas y cubrirnos con hojas para que no se vea nuestra desnudez, no, de Adán para acá nunca se nos ha quitado. Seguimos vistiéndonos de hojas para escondernos de Dios. Pero no funciona. Por eso es que decimos que Dios no puede ser burlado. Tenemos que caminar hacia una vida de transparencia, ¿verdad? De transparencia. Así que la diferencia no está en la palabra es constante. La diferencia está en el que recibe la palabra.
hay trigo y hay cizaña. El trigo entiende, la cizaña no le importa y no entiende. Y eso, ¿verdad? Eso pues, vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan 15, o no, Juan 16. Juan 16, 7 dice así. Le dice Jesús a los discípulos cuando se está despidiendo de ellos, hablándole del Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Pues ellos están tristes porque le dice que lo van a matar. Porque si yo no me voy, si yo no muero, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Así que para que viniera el Espíritu Santo a morar en la iglesia, tenía que morir Cristo primero y resucitar, como pasó, ¿verdad? Enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién va a convencer al mundo de pecado? El Espíritu Santo. Es algo milagroso, es sobrenatural. La palabra es la misma, el Espíritu Santo es el mismo. Pero en el campo hay trigo y hay cizaña. Dios sabe cuál es el trigo, porque Él conoce a los suyos. Pero nosotros no sabemos cuál es el trigo. A veces el que pensamos que es el más malo del mundo, si no, pregúntelo al ministerio de capellanía que tenemos en máxima seguridad. Tenemos una iglesia, esta iglesia tiene una iglesia en máxima seguridad. De aquí, del penal, de la cárcel del sur, de Ponce, que es la cárcel regional, donde está la mayor parte de los presos de Puerto Rico. Y aquella gente que algunos tienen 2 y 3 perpetuas, le entregaron su vida al Señor y ahora lloran y ahora cantan y adoran al Señor. Su vida ha cambiado y son redimidos del Señor independientemente de lo que hicieron. Porque el Señor perdonó al ladrón de la cruz, no porque se bajó de la cruz a devolverle el dinero a los que le robó, ni a los que le dio un macetazo para quitarle el dinero. Solamente miró al Cristo que estaba a su lado y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hubo una conversión y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y que la salvación es por fe en Cristo. Entonces, hay que entender ese proceso de que el Espíritu Santo es el que trae esa convicción y que la palabra es lo que confronta. No me gusta eso que está predicando el pastor Pereira. Yo no le doy soberanía a nadie sobre mi vida. Yo dirijo mi vida. Yo no quiero a alguien que me diga lo que tengo que hacer. Ese cizaña no lo entiende, no quiere. O no lo entiende o no quiere. En Primera de Pedro, capítulo 2, versos 7 al 8, lo dice de la siguiente manera, y vamos a leer ya mismo, capítulo 2, 7, dice así: para vosotros pues, los que creéis, o sea, ustedes los que son trigo, los que son cizaña, los que creéis, Él es precioso, Jesús es precioso, ¿verdad? Nuestro Salvador, lo amamos. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, Jesús, esa es la piedra. La piedra es, así se llama Jesús, la roca sobre la cual está cimentada la iglesia. Esa piedra que los edificadores, que eran los hebreos, desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. En el término de construcción de aquel tiempo, la cabeza del ángulo era el fundamento del edificio, donde descansaba el edificio. Y Jesús vino a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice, pero ven acá, Jesucristo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero es que Él vino a salvar. A la gente dice, Dios no condena a nadie. Pues tú tienes tu propia Biblia, pero eso no es lo que dice la Biblia, es lo que acabamos de leer aquí. Y dice, y roca que hace caer, porque tropiezan ¿dónde? En la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron ¿qué? Destinados. No eran trigo. Su mente estaba cauterizada. No podían entender. La palabra le es tropezadero. Ese es el coraje
Por eso quieren sacaron la oración de las escuelas. Como el diablo mueve sus fichas, sacaron la oración de las escuelas. Antes había muchos tribunales, porque todas las leyes de Occidente están fundadas en los 10 mandamientos de Moisés, de la Biblia, todas. Pero los eliminaron. No se puede tener los 10 mandamientos en los tribunales porque eso le viola los derechos a los ateos. No se puede orar de la escuela porque eso le viola los derechos a los ateos. Y es sacar todo lo que tenga que ver con cristianismo, pues hay que sacarlo del ambiente, y hay una conspiración desde arriba, desde Satanás, no desde Dios, desde Satanás, para destruir todo eso. Usted lo ha visto, usted lo ve aquí, por ejemplo. Mire, le han dado honores a 25,000 personas que aparecieron por ahí con unos cargamentos después del huracán. Y lo ponen en el periódico y le dan promoción, este pelotero, este artista, yo no sé quién por allá, y vino de esto, y qué es esto. Mire, esa gente llegó semanas, porque hasta semanas después no se abrieron los puertos de Puerto Rico para entrar nada. Pero al otro día del huracán, ¿sabe quiénes estábamos en las casas? Tumbando árboles, ayudando a reparar techos, dándole de comer a la gente. Las iglesias de Puerto Rico. Pero no espere que la prensa y el gobierno digan, no. La iglesia fue el punto principal. Hasta nos convertimos en los almacenes y en el camino que utilizó FEMA a través de las iglesias, porque no había más nada funcionando. Pero hay una conspiración. Porque acuérdate que este mundo tiene un príncipe. Y solamente los que son trigo entienden. Los que no son trigo no van a entender. No van a entender. Entonces, eso es así. Así es, lo que está diciendo es que tropiezan en la palabra. La palabra los confronta. Esto es lo que dice la Biblia. Este es el camino. Este es Jesucristo, Señor de tu vida. Estás entregando la soberanía de tu vida a una persona que no es tu mente y no eres tú. La meta es obedecerle. Muchas veces no lo logramos, pero esa es la meta. Reconoce tu pecado. Recíbelo como Señor de tu vida. No me gusta eso. Y hay entonces muchas maneras en que tratamos de escaparnos de Dios. Así que el diablo hace creer a la gente que hay otros caminos, que no es el camino de Jesús, porque esa es su tarea, ¿verdad? A eso está dedicado, ¿verdad? Por ejemplo, la salvación por las obras, que hemos hablado de esa, no vamos a abundar más. Salvación por las obras es cuidar enfermos, ayudar a los pobres, ayudar a los huérfanos, darle, ¿verdad? La gente que dice y creen que ese es un camino para llegar a la gloria, porque tú te salvaste porque tú hacías buenas obras. La Biblia dice que no es por obras, que tú no puedes obviar a Jesucristo. Ese es uno. Por religión. Por religiones. De las cientos de religiones que hay en el mundo, el sincretismo es lo que está de moda ahora. Que es todos los caminos conducen a Dios, cada cual busca a Dios a su manera. Es intolerancia tú decir que tu fe es el único camino. No eres democrático, no eres justo, no eres razonable. Si tú fueras razonable, justo y democrático, le dabas la misma oportunidad a todo el mundo. O sea, olvídate de la palabra. Tu palabra me inquieta, me molesta, me irrita. Olvídate de ella y únete a mi manera de interpretar la salvación. ¿Qué te importa si tú estás postrado delante de los muchos animales que adoran los hindúes? Allí hay adoraciones y templos. Yo estuve allí, bendito. Ratones, monos, vacas y cuantas cosas son de adoración. Las castas, los parias, que es una casta en el hinduismo de gente que no puede subir porque creen en la reencarnación. Es otro disparate más. Había uno aquí que puertorriqueño que le dijo, ¿y si no reencarno nada? ¿Ah? Entonces a lo mejor tú eras una cucaracha antes, y tú eras un ratón y ahora reencarnaste en un ser humano.
Entonces naciste paria, que es la clase que nunca puede subir, allí en la India. Tú no puedes decir, voy a trabajar a ver si me hago... No, tú eres paria, es para barrer las calles y para vivir en los basureros, porque ya Dios, los dioses eso, destinaron que tú tienes que vivir como paria el resto de tu vida. Pero eso es lo mismo que el cristianismo. Y lo mismo el budismo, lleno de supersticiones, es lo mismo. La Biblia señala un camino y eso es a través de Jesucristo. ¿Somos intransigentes? Seguro. ¿Excluimos otro camino? Seguro que sí. ¿Te molesta? Pues, allá tú. No vamos a cambiar en esta iglesia la predicación por complacer a nadie. El camino de negar su existencia, sacar a Dios del medio. Qué bueno, es una manera de que tu conciencia no te moleste. Yo elimino a Dios y yo soy un ateo. Yo dudo mucho de los ateísmos. Pienso que el 90% de la gente que es ateo, si está en un avión a 35,000 pies de altura y se le pagan los motores, deja de ser ateo en ese momento. No es tan ateo como ellos dicen. Pero lo que pasa es que creer en Dios no salva a nadie. Porque toda esa gente que tienen religiones diferentes creen en algún tipo de Dios. Los demonios creen en Dios y conocen su existencia, pero son enemigos de la verdad. Así que de negar su existencia está los que razonan a través de la ciencia. El ser humano es producto de la casualidad. Primero estaba solamente la evolución, después vino la cuestión del Big Bang. Toda la materia del universo era una bola compacta donde toda la materia completa estaba ahí en esa masa enorme, y eso explotó y se va dispersando por el firmamento, y ahí salieron las galaxias, las estrellas que son soles, y algunas se le formaron planetas alrededor, y entre ellas está el Sol nuestro, que es una estrella, ¿verdad? También, y que por casualidad la Tierra quedó a una distancia precisa para que haya vida, ni demasiado lejos, ni demasiado cerca. Por casualidad tiene una atmósfera apropiada, que más ningún otro planeta la tiene, con los elementos básicos de la vida, nitrógeno, oxígeno, carbono, ¿verdad? Así que por casualidad tiene la temperatura correcta, por casualidad tiene mucha agua que es necesario para la vida. Todo eso son casualidades. Y por casualidad vino ahí unas cuantas moléculas inertes sin vida. Dijeron, vamos a unirnos para hacer vamos a hacer un cromosoma. Estamos cansados de ser moléculas así. Una molécula tan complicada. Y que además, aún creándose lo que es prácticamente imposible, sigue sin posibilidad de tener vida y de crear vida. Tú puedes coger 1.000 millones de hilos de DNA y lo tiras en el agua que tú quieras, con la sopa, en el cultivo que tú quieras, y esos 1.000 millones de hilos, ni uno solo va a producir vida. Es que la vida es mucho más complicada que eso. El mundo que ellos describen, que existía cuando supuestamente se creó la vida, es un mundo lleno de volcanes por todas partes. Aún ahora, si una célula no tiene membrana, inmediatamente muere, porque no puede vivir. El ambiente externo de la célula siempre es hostil. Por eso es que tiene que tener una membrana selectiva que deja pasar cosas. No puede vivir. Imagínate en aquel tiempo 1.000 volcanes en el océano Atlántico echando azufre para afuera. Había ácido sulfúrico en el agua acá prácticamente, porque eso es lo que produce ácido sulfúrico. Y ahí vino y salió la vida. ¡Qué bueno! Cuando tú no quieres creer en Dios, como te la saca de la manga y te la inventa. Y hay gente, nuestros estudiantes son engañados por gente que son cizaña, que no pueden creer, que se admiran de su propia sabiduría. ¿Sabe el principal descubrimiento de Stephen Hawking, el famoso físico ateo? Lo hizo después de muerto. Toda la vida dijo que Dios no existía. Y el descubrimiento más grande, muy tarde, too late, para él, es cuando se dio cuenta que había estado predicando que Dios no existía y se encontró frente al trono de gloria.
y oyó los gritos del infierno por allá y le daba la peste a azufre del infierno, y él sabía, para allá es que yo voy. Triste descubrimiento, triste descubrimiento. La exaltación de Jesús, cuando exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, garantiza nuestra exaltación, porque Él abrió el camino con su muerte. Nosotros podemos ser libres del pecado. Por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos algún día. Porque Él está en la gloria del Padre, también nosotros estaremos en la gloria del Padre algún día. Todo por gracia, todo por fe, todo por Cristo. Si tú estás aquí o nos ves por los medios de comunicación, sea internet o televisión, yo te pido que tú consideres tu vida. Si vale la pena vivir sin fe y sin esperanza en este mundo, que es pasajero, que se acaba, que nadie sabe cuándo es su último día en esta tierra, y que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Que Dios te muestre que tú no das el grado, como tampoco lo doy yo, para llegar allá sin Cristo. A menos que Cristo venga a tu vida, las puertas están cerradas para ti. Él es la puerta. Y si tú estás aquí, Dios te amó tanto que dio a su Hijo. Si tú eres trigo, reconoce que necesitas un Salvador y recíbelo en el día de hoy.